¿Cuántos están listos para recibir una palabra del Señor? Pues si está listo, levante su Biblia en alto, repita conmigo alto y fuerte. Diga, esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Y yo puedo tener todo lo que ella dice que yo puedo tener, porque es la poderosa y bendita palabra de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra y el Señor nos edifique y nos llene de su Santo Espíritu. Bendito Dios. Hoy vamos a continuar compartiendo lo que la semana pasada estuvimos trayendo. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de las 3 maneras como nosotros actuamos? Pero hoy quiero hablar de cómo evitar, es la continuidad, cómo evitar que las emociones negativas te controlen. ¿Cómo evitar que las emociones negativas nos controlen? Porque somos seres emocionales. Por lo tanto, cuando compartimos la semana pasada sobre este tema, hablamos de cómo nosotros actuamos o reaccionamos. Cómo los seres humanos actúan o reaccionan. Y les dije que habían 3 formas o maneras que lo hacemos. Emocionalmente, los seres humanos actuamos o reaccionamos basado en emociones positivas o negativas, o algunas neutrales, pero somos seres emocionales. La segunda forma que reaccionamos o actuamos es racionalmente, con el entendimiento, con la razón, con la inteligencia. Dios nos ha dado una inteligencia. A algunos no se le nota, pero la tienen, ¿oyeron? Y también actuamos espiritualmente, porque somos seres espirituales. Tenemos un cuerpo, hay una mente, pero somos espirituales. De hecho, hay gente que le da más importancia a lo natural y físico, y la realidad es que no es así. Nosotros somos seres espirituales, con una experiencia humana. Por un tiempo, la pastora Evelyn se marchó, y tuvo aquí, qué sé yo, 60, 70 años. Algunos más. Hoy cumple Carter 99 años. Expresidente Carter, 99 años. Casina. Son experiencias humanas que pueden durar 100, 120 años. Hay como un ruidito, ¿verdad? Es la alarma. Y entonces, pero tú eres un ser espiritual, que por ser un ser espiritual, vives en la eternidad. Pero como estamos acostumbrados a esta experiencia humana, le damos más importancia. Y es que tiene una importancia mientras estemos aquí, porque tenemos que ser responsables con lo que se nos ha dado a nosotros de estadía aquí en la tierra, hacerlo bien. Entonces, dentro de la experiencia humana, actuamos espiritualmente, racionalmente, con inteligencia o emocionalmente. Y hay que saber manejarlos de la manera adecuada y correcta, y eso es lo que yo pretendo en alguna manera con esta enseñanza. Por lo tanto, como cuestión de hecho, enfatizamos en esa enseñanza que el 80% de nosotros actuamos o reaccionamos basado en estados emocionales. Oiga eso, el 80% de nuestras acciones son emocionales. Positivas o negativas, son emocionales. Yo diría que con un 15 a un 18% son racionales y un 3% espirituales. Hay un déficit, ¿verdad? En la parte espiritual, deberíamos ser más espirituales, porque es la dimensión más poderosa. Pero la realidad es que las emociones son bien dominantes, los sentimientos, cómo nos sentimos, la parte racional, pues puede ser que esté por ahí por un 15 o un 18%, y la espiritual, pues depende cómo la cultivemos, ¿verdad?
Las emociones son necesarias e importantes en nuestro desempeño como seres humanos. El saber manejarlas o interpretar lo que nos sucede es relevante para poder vivir controlando nuestros estados de ánimo. Si usted no sabe manejar sus emociones, si no sabe controlarlas, si no sabe dirigirlas, pues sus estados de ánimo van a ser volátiles. Y por el contrario, no siendo controlados o reaccionando de una forma que no es la más adecuada. Las emociones descontroladas te controlan a ti. Y te hacen actuar de la manera incorrecta. Y te hacen cometer muchos errores y muchas malas decisiones. ¿Usted no ha visto todas las malas decisiones que está tomando la gente en estos días? Hombres que por celo, por emociones descontroladas, van y matan a su pareja frente a su hijita de 14 años. La situación que ocurrió ahí en el tribunal. ¿Cuántas locuras están pasando? Y esas son las que se saben. ¿Sabes? Cuando tú llegas al nivel de matar a alguien, de hacer cosas que tú mismo dices, pero qué locura es esta, cuando caes en sí, cuando vuelves en sí, es que la emoción te cegó, te controló. Y cualquiera de nosotros puede tener un estado anímico de momento que la emoción lo controle. Oye, no es que seamos unos expertos, pero yo puedo cada día buscar la manera de pensar antes de actuar, de orar antes de actuar. ¿Oyó lo que dije? De orar antes de actuar, de ir a la Biblia y relajarme a ver qué dice Dios, de venir a la casa del Señor para oír una palabra y ponerla en práctica. Algo puedo hacer yo. De hecho, la Biblia dice que Dios, en 2 de Timoteo 1:7, dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. En otra versión dice espíritu de temor o miedo. Eso no es lo que Dios nos entregó. Eso viene por otras circunstancias. Eso viene por emociones descontroladas. ¿Qué te dio Dios? Poder, amor y dominio propio. Entonces Dios me ha dado 3 poderes extraordinarios. El poder de Dios, el poder del amor, que es lo más grande, y la capacidad de yo dominar mis sentimientos y emociones. Se puede hacer. A muchos de nosotros hay momentos que nos da una rabieta y un espíritu de venganza se nos ha metido entre ceja y ceja, y una ira descontrolada y un enojo, pero de momento, por alguna razón, el Espíritu Santo nos ministra y podemos bajar el diapasón y tranquilizarnos. Déjame irme a orar mejor, déjame dejar que el Señor me guíe sobre esto. Y lo que se hubiera convertido a lo mejor en una tragedia, un desfase, una locura, tú mismo te puedes sentir orgulloso de ti mismo porque supiste controlar tu estado de ánimo. Y eso te hace crecer como persona. Y eso te da madurez espiritual. Y usted puede hacer como aquel hombre que se llama Nico Fernández. ¿Se acuerda de Nico Fernández? Que se felicitaba él mismo. Pues cuando alguien no te felicite, felicítate tú mismo. Porque has hecho algo honorable, digno de reconocimiento. Cuando una persona, en vez de haber actuado con palabras soeces y con palabras hirientes, supo decir una palabra elegante y decir te perdono. ¡Wow! Eso no es una palabra que tú oyes todos los días, que alguien mismo diga yo te perdono, sin tú haberle pedido perdón. Cuando vemos que se ha perdido el respeto por la vida en todas las esferas, como la madre que hace 2 años puso en el congelador a una criatura de 5 años, una noticia, yo me acuerdo de esa noticia terrible, la masacre de 20 niños y 7 adultos en Newton, en ese barrio allí en Estados Unidos, la matanza de cristianos en Siria y África, la muerte por violación de la pequeña April, de apenas 2 años, por su padre, y otras cosas más que estamos viendo. Son personas que el odio, el enojo, la ira, la venganza, el rencor, son emociones descontroladas en su máxima expresión. Entonces nos debemos preguntar qué clase de sociedad estamos viviendo.
Esto es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra familia, para nosotros mismos. Ese es el Puerto Rico que queremos. Entonces la gente dice, pues esto no lo cambia nadie. Es que no es que alguien lo cambie, es que debo cambiar soy yo. Se trata de mí, de mi hogar, de mi familia, de mi entorno. ¿Qué yo puedo hacer para cambiar? Yo estoy tratando de hacer algo, y yo sé que muchos de ustedes intercediendo, orando, dando ejemplo. Si no fuera por estos domingos y por estos trabajos de la iglesia y tú como creyente, ¿qué sería de, como decía el jíbaro en su lamento borincano, qué sería de mi borinquen, mi Dios amado? Por lo tanto, ¿dónde están nuestros valores? Nuestros principios cristianos, el verdadero significado de las cosas. O sea, eso es una introspección que yo debo hacer como cristiano todos los días. ¿Estoy contribuyendo yo a mejorar la calidad de vida y yo como persona mejorándome? Porque yo tengo emociones y sentimientos que tengo que examinarlos todos los días. Porque a uno le pasan cosas de momento que se le mete entre ceja y ceja. Y uno como que se pone como... Y es natural como ser humano. Aunque sea natural, no es correcto. No es cristianismo, no es amor cristiano. La pregunta es, mire, la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo puedo enfrentarme a situaciones que nos llevan a perder el control de nuestras emociones? Porque le tengo noticia, van a llegar situaciones para que lo pierda. Y a veces no una que otra, a veces corridita. Y la cuestión es que eso se hincha. ¿A cuánto se le pone la vena aquí esta que? Hay algunos que se le ponen en la frente, así que yo los veo que se le ponen las orejas coloradas. Y uno dice, déjale el canto que está como agua para chocolate. Esto está que hierve. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo enfrentarme a situaciones que nos llevan a perder el control de nuestras emociones? Que nos conducen a actuar de una manera inapropiada o alocadamente. Porque después cuando tú te sientas a analizar, dije, la verdad que pero es que yo no, es que lo que me hicieron, es que lo que pasó no era para menos. Entonces uno trata de justificarse, pero la verdad que haciendo un análisis tranquilo se da cuenta que yo dije, rayo, yo perdí el control. Y yo le dije a esa persona hasta del mal que va a morir. Lo primero que debemos hacer es reconocer las emociones negativas. Tienes que hacer un inventario y cuáles son las más que predominan en ti, porque cada uno de nosotros como que hay una circunstancia que nos hace que predominen. Y no solamente cuáles son esas emociones negativas, cuáles nos tratan de controlar. Pues yo he oído gente que dice, a mí me pueden hacer esto, pero si me hacen esto otro, ahí sí que no. ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestras áreas débiles. Y dice, yo puedo soportar esto, puedo soportar que... Yo he oído gente que dice esta frase mucho. Yo puedo soportar que me digan perro muerto, que digan esto, pero que me mientan a mi mamá. ¿Se acuerdan de eso? Y yo no sé por qué la mamá no está por todo eso. Yo no sé por qué la gente eso le trabaja tanto, pero si la mamá ni se enteró. Pero sí ¿verdad? A mí que me digan de todo, pero que no me digan ¡pip! Antes esa palabra era, y ya no, ahora eso como que ha perdido. A mí me pueden decir lo que quieran, hasta me pueden mirar mal, pero que no me den un corte pastelillo, porque ese carro mío yo lo cuido. Yo me le voy detrás. Oye, todo el mundo tiene un área donde la cosa como que no, como que sí, como que va y llega. Aleluya. Mire, las emociones negativas, algunas de ellas son el temor, los miedos, los odios, el deseo de venganza, los celos,
las iras, los enojos, los resentimientos, las tristezas, la culpa, la ansiedad, el nerviosismo, la envidia, el orgullo, el pesimismo, la hostilidad. Sígale añadiendo por ahí. Son asuntos que afectan nuestra personalidad, nuestras relaciones humanas. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo se le envenena a uno el pensamiento y se le daña el ser interior? Estos estados de ánimo nos llevan a actuar de manera incorrecta, afectando nuestras vidas y las de los que nos rodean, porque no solamente te afecta a ti, tu entorno. Cuando actuamos dominados por emociones negativas y no teniendo control de ellas, nuestra salud mental se deteriora y cada vez nos promueve a conductas más desagradables y negativas. Entonces, por eso es que decimos que Puerto Rico es una sociedad que está enferma. Porque en la manera que vemos la gente actuando, hablando, en la radio, tantos sitios, y uno dice, wow, ¿qué es esto? El rey Salomón hizo una introspección. Vamos a ver la introspección del rey Salomón. Vamos a hacer un análisis, un psicoanálisis sería, del rey Salomón, pero una introspección que él hace después de muchos años. Ya se cree que esto él lo hace cuando está en una etapa más avanzada en el libro de Eclesiastés, cuando ya había pasado varias crisis emocionales. Y el rey Salomón hace esta introspección sobre sus actuaciones y el dejarse dirigir por ciertas emociones que le causaron placer. Porque déjeme decir algo, el problema con esto es que el hombre espiritual o la mujer espiritual se va descuidando cuando va aceptando emociones de placer, que pueden parecer positivas al comienzo, pero que se convierten en el camino en negativas. Empezó con algo placentero, que luego se convirtió en un nightmare, en una pesadilla. Entonces tiene que tener cuidado porque lo positivo y lo placentero debe tener su medida. Es como los médicos, cuando te van a dar unos medicamentos, es importante cómo tú te lo vas a usar y la medida, porque si te da de más o lo usas desmedidamente, va a tener sus consecuencias. Algo que puede ser positivo te puede convertir en negativo. De hecho, lo oí ayer, los médicos que bregan con esto, que son infectólogos, que bregan con los antibióticos, para corregir una infección. Si tú no te bebes el antibiótico durante la medida que se te asignó, a la hora que se te asignó y por los 7 días que se te asignó, lo que pudiera ser la solución a tu problema se puede convertir en tu problema. Así son las emociones. Una emoción placentera se puede convertir en una consecuencia negativa con un desorden emocional negativo. Vamos a leer la vida de Salomón un poco. Vamos a estudiar un poco sobre Salomón. Vaya conmigo al capítulo 2 de Eclesiastés. Y mire la introspección que hace Salomón. Recuerde que Salomón es el hombre que tuvo un reinado de 40 años, el reinado más próspero, el que construyó el templo, el que hizo que Israel prosperara. No hubo guerra. Y al final el reino terminó dividido. ¿Sabe que de la gloria a la desgracia? ¿Por qué? Porque unas emociones lo dominaron y lo que era sabiduría, su máxima expresión, se convirtió en un error garrafal que trajo consecuencias. Entonces él hace un análisis de introspección. Vamos a ver qué podemos aprender nosotros, porque si está en la Biblia es para darnos una enseñanza, no es para que cometamos el mismo error. Es la revelación de Dios a nuestra vida, que va de tapita a tapita, teológicamente hablando, para que tú y yo podamos ir encajando cada eslabón de la Biblia en el rompecabezas de Dios para nosotros. ¿Y qué dice? Entonces me dije, Eclesiastés 2:1, mire lo que se dijo, una introspección. Ven ahora,
te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Lo que era aparentemente algo bueno, agradable, que se convirtió en un placer, que se convirtió en una diversión, que se convirtió en una noche de, ¿cómo le llaman a eso? Una noche de copa, una noche de aventura. Termina el mismo Salomón diciendo, esto también es vanidad. ¿Qué es vanidad? Cuando las cosas son placenteras pero son efímeras. Que pasan, que no te llevan a nada que perdure. Es un jato y uno... ¿Tú no has visto a la gente que sale de jerga, de copa, de noche y salen los más felices, brincan y saltan y después al otro día están... el cajo chocado, el baño todo vomitado, un dolor que no puede con su vida, un chichón aquí. Y tú dices, rayo, ¿qué pasó? Esto es un desastre. El cheque gastado, el cajo chocado. Verso 2 dice, dije de la risa. Mira lo que dice, dije de la risa. Es locura. Y del placer. ¿Qué logra esto? Estuvo riéndose a carcajadas porque se metió tantas copas o lo que la gente se meta hoy en día, porque ahora la gente se mete hasta lo que encuentra. Y ríen y saltan y hacen locura, después no se acuerdan. ¿Te acuerdas los otros días? El rico este de los Pulson que se brincó en la mesa y saltó y rompió la silla y al otro día el dueño lo despidió. Gozó esa noche, pero por la mañana era el lloro y el crujir de dientes. Terminó botado. Porque el placer te puede llevar al desorden, a la locura, a decir lo que no tienes que decir. Si tú no controlas tus emociones, puedes decir lo que no tenías que decir, hacer lo que no tenías que hacer. Y después viene el arrepentimiento. Entonces, dice, ¿qué logras con esto? Mira el verso 3. Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino. Me voy a meter vino, me voy a meter aquello, lo otro, que venga para acá, tire para acá. Y hay gente que dice, no, pero pastor, yo no me meto droga, yo no me meto nada de eso. Pero te mete bolsilla, te mete candingue puerco, te metes ¡Aleluya! Diga, se metió Dios aquí. Come y brinca y salta y... Mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. ¿Sabe? Era una mezcla entre la sabiduría y el desorden, entre la introspección y el análisis de conciencia y lo que hacían. Era lo que Pablo decía en el Nuevo Testamento, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiere, ese es que hago. Esa lucha entre la carne y el espíritu. Aleluya. Yo creo que este microfonito ya está casi llegando a las últimas. Oiga bien. Verso 4 dice, engrandecí mis obras, me edifiqué casa, planté viña. Y era próspero, era inteligente, era un administrador de los mejores, pero fue cambiando la visión a algo que era colectivo para nada más personal. Y no es que tú no tengas tus cosas, pero cuando tú te vuelves desmedido en tus cosas y te olvidas del pobre, del necesitado, de crear un balance, eso se revierte en contra tuya. Y dice más todavía, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Fíjate, puro ego. Para mí.
compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganado, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. El tipo era el más rico de todo Jerusalén. Yo reconozco que el pueblo prosperó también, eso no se le quita, porque Salomón logró que Jerusalén se convirtiera en la deseada de aquel tiempo. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres. Pues si tuvo 900 mujeres, ajayete, ¿sabes lo que es eso? Yo con una y me tengo que esforzar tanto para agradarla. Imagínate agradar a 900. Hay que ser un macho, ¿verdad? Bendito Dios. Y dice luego, y de todo cuanto, verso 10, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Me proveí de cantores, cantoras, de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. ¡Wow! Con todo y eso, la sabiduría. Dios es bueno. La verdad que Dios nos da cabulla y cabulla y cabulla. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Oh, ahí que está el problema. Cuando tus ojos desean y tú no le niegas nada, a los ojitos de vez en cuando hay que cejarlo. Hello. Hay momentos que hay que mirar para otro lado. Ni privé a mi corazón de ningún placer. Pura carne. El tipo estaba carnal, chuleta era. Porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, que es justo, pero cuidado. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras de mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era ¿qué? Vanidad. A la conclusión que llegó Salomón es que cuando tú no sabes disfrutar de las cosas de la manera adecuada y correcta, con el balance correcto, sin dejar que las emociones te controlen, es vanidad. Te hace daño lo que está diciendo aquí. Y luego dice, y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Al fin y al cabo, todo lo que logré se fue por la borda. Terminó el reino dividido. Terminamos en miseria espiritual. La nación en crisis por vivir de la manera desordenada. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Lo mismo. Y después, volviendo en sí, se dio cuenta que lo había hecho mal. Y busque todos en la Biblia. Son análisis que tenemos ahí evidenciándonos. ¿Por qué están esos hechos en la Biblia? ¿Por qué están esos datos en la palabra del Señor? ¿Por qué están esos consejos? Para que no los volvamos a repetir. ¿Me estoy explicando? Mire el verso 12. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Tú vives con esas tres cosas. Por más sabiduría que tú tengas, tú vives con esas tres cosas. Locura e insensatez. Te acompañan, van en el mismo paquete. Entonces tú tienes que todas las mañanas escoger ¿qué? Sabiduría. Pero la locura está ahí en el mismo paquete y la insensatez. ¿Por qué? ¿Qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho? En otras palabras, todo se repite. Es una repetición. Y siempre te van a acompañar esos aspectos de la vida. Por eso Pablo dijo, el que esté firme, vamos, repítalo conmigo, el que esté firme, mire que no caiga. Y como dicen allá en el barrio que yo me crié, cualquier caballo da un mal paso. Y mire que es difícil porque el caballo tiene 4 patas y se dedica a eso, a caminar, a correr, a subir. Pero cualquier caballo se cae. Y es lo mismo, el que esté firme, mire que no caiga. Es lo mismo que está diciendo Salomón aquí.
Si tú no controlas tus emociones, la sabiduría e inteligencia sucumben ante la locura y la insensatez. Tú puedes tener sabiduría, pero si no controlas las emociones y te dejas llevar por el placer, como yo dije el miércoles aquí en el estudio bíblico, un poquito de levadura, un poquito, ten cuidado con ese poquito, ese es el problema, el poquito, que fermenta toda la masa y la daña. Entonces yo tengo que estar todos los días que el apóstol Pablo dijo también, cuídate de ti mismo. Esto que estoy hablando aquí, todos los días te va a venir una tentación, todos los días te va a venir algo. Y si tú no controlas esas emociones, un poquito de levadura. ¿Qué dijo el profeta? Las pequeñas zorras echan a perder la viña. Se te mete una gallina de palo esa en las benditas gallinas de palo esas. Oren por mí porque yo vi una ayer y le tiré el cajo para atropellarla. Quiero confesarme aquí. Ah, ¿tú lo has hecho? Ah, pues está bien, esta es más pecadora que yo, esta la mató. Pasan metidos uno en el jardín, preparando el jardín, y ya llegan allí, te comen todo, te lo pican, te lo dañan. Bueno, Elizabeth tuvieron que hacer una operación tratando de matar una. Le tiró con algo y se la dañó. Y la gallina para no le dice, li. Bueno, mire si son salvajes, se me metió una en casa los otros días. Chiquita. Y tuve yo que coger una toalla y tirarme por toda la casa hasta que la atrapé. Y después que la tiro en el balcón, quería volver de nuevo. Yo no sé qué. Los vecinos dirán que ahora el pastor peleando allá adentro. Bendito Dios. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7. Otra expresión de Salomón. Verso 25. Dirigí mi corazón a conocer. Este tipo era brillante, este tipo era un estudioso. A investigar y a buscar la sabiduría y la razón. Y a reconocer la maldad de la insensatez. Y la necedad de la locura. ¿Qué es la necedad de la locura? Las emociones sin control. Y hubo un tiempo que él vivió haciendo eso. Mientras Salomón vivió haciendo eso, todo marchaba bien. Cuando bajó resistencia y dejó que el placer y las emociones tomaran más fuerza que la razón, que la sabiduría y que su vida espiritual, cayó, sucumbió a la crisis y al caos. Entonces, yo como pastor vengo ante ti y yo también me predico este mensaje. Que todos nosotros tenemos que estar todos los días haciendo introspección, evaluando, analizando. Vean acá. ¿Por qué? Porque yo vivo con las emociones. Y este mundo que vivimos está diseñado para apelar a tus emociones. Los políticos, la prensa, la farándula, los anuncios, todo. Hasta las iglesias se han metido en ese negocio. Hay iglesias que tú vas y te apelan a las emociones y tú ves todo el diseño que hay. Tú no sabes si estás en T-Mobile o estás en la iglesia. En el distrito T-Mobile. Tienes más pantalla y más luz y más rayos y centellas. Entonces te apelan a las emociones. Y entonces ya no es el Espíritu Santo que se manifiesta, ahora es pura carne. Amén. Alguien tenía que decirlo, me tocó a mí. Pero ¿sabe qué? Eclesiastés 7:25 dice, dirigí mi corazón a investigar, a buscar sabiduría, la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Salomón se dio cuenta que las emociones negativas no controladas nos pueden llevar a cometer actos desagradables. Mire Proverbios 14:16.
Esto se conoce como inteligencia emocional. El sabio teme y se aparta del mal. ¿Sabe? El temor del sabio, no miedo, eso no es miedo, eso es su relación con Dios. Como el sabio se relaciona con Dios, se aparta del mal. Mas el necio se muestra arrogante y confiado. Tranquilo, que no va a pasar nada. El 17 dice, el que presto se enoja, el que se enoja con facilidad, que no puede controlar esa emoción. Hay gente que no puede controlar esa emoción. Necesitan ser investidos del Espíritu Santo, necesitan doblar más rodillas. Hará locura. El que no controla esa emoción del enojo hace locura. Tú lo has visto en la calle, que como guía, tú lo has visto cómo le sale de para atrás, para adelante, al que sea, cómo le... Y el hombre de malos designios será aborrecido. Los simples heredarán necedad. El simple es el tonto, el idiota, el estúpido. Mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Entonces aquí tú tienes la lucha entre el descontrol de tus emociones o sentimientos o cuando tú los sometes por la sabiduría, por la razón, por el Espíritu Santo. Porque esta no es cualquier clase de sabiduría, es la sabiduría que viene de lo alto. Es la sabiduría que se alcanza estudiando la palabra, oyendo la palabra, orando, meditando, oyendo lo que Dios tiene que decirte a tu corazón. Como la pastora, ¿verdad? Que Dios le ministró por la goma, fue por el alineamiento. Proverbios 14:1, ¿qué dice? Cuando las mujeres u hombres actúan en base a emociones no controladas. Aunque habla de una mujer, pero es mujer o hombre, esto es cualquiera. ¿Qué dice ahí? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y el hombre también. ¿Cómo que la derriba con sus manos? Cuando las emociones no están controladas. Cuando los celos, las envidias, la vanidad, el resentimiento. Mira, esta semana, el viernes creo que fue, mataron a una mujer ahí en Dorado. Bendito, iba con su maleta huyendo. Y no fue que son puertorriqueños, pero no viven aquí. Viven creo que en Boston. Y vinieron aquí a resolver algo. Oye, y discutieron y la mujer salió y él con un revólver fue y la mató. Y después se suicidó él también. Cuando el celo se te mete, cuando esa locura y tú no la puedes controlar. Eso te dice que hay una ausencia de Dios, de unos valores, de una fe. Oye, puede haber gente en las iglesias, pero no cultivando la vida de fe. Ay, Dios, ahora que vengo aquí como profeta de Dios para tu vida. Y para los que me están viendo y escuchando. El asistir al templo es bueno y positivo, pero no te garantiza una relación. La relación es mucho más profunda. La relación es de todos los días. Es de minuto a minuto. Porque si yo no cultivo esa relación con mi Señor, con su palabra, me puede coger, como dicen en el béisbol, fuera de base. Me dormí, fuera de la base, y out. Entonces tú tienes que manejar esto. Oye, yo no te quiero poner una carga. Yo no quiero aquí que tú seas el más santurrón, el más perfecto. Pero por lo menos que tengas un hábito de ejercitarte en los sentidos de la fe. De buscar cada día cómo yo hago que esto se haga realidad. Porque una vez que se haga realidad en tu espíritu es más fácil combatir lo que nos afecta, ¿verdad? Proverbios 14:3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Oye, el orgullo y la arrogancia te traen inconvenientes de aceptación. Cuando una persona es muy orgullosa y arrogante, la gente te pasa, pero no con la muela de atrás. Por lo tanto, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. El sabio sabe qué decir o no decir para no crear un ambiente negativo.
Las emociones negativas de hostilidad te causarán graves problemas. El que es hostil, el mal hablado, el que siempre está en la trifulca, se vuelve insoportable. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta quita la ira. Para pelear le hacen falta dos. Una palabra suave, la palabra dulce, cógelo con calma, vamos a hablar. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando uno está violento y molesto, lo que hace falta para que se vayan a las manos es que otro se ponga igual de violento, molesto. Y yo sé que a uno le sale la hombría o la mujería, lo que sea. Porque ahora las mujeres, las peleas de mujeres son las que están de boga ahora. La G de la mujer, oye, y se amarran por los pelos y no se sueltan. Y acá eso tiene que doler. Están jatos ahí. Quiero terminar con esto. El consejo de Dios a través de su palabra te librará de cometer actos de locura que luego te tengas que arrepentir o que cause graves daños a terceros. Por eso el Salmo 85:8 dice: escucharé lo que hable Jehová Dios. Eso es lo que tú tienes que escuchar. La palabra de Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¡Wow! Este ratito que tú estás aquí, oyendo la palabra de Dios, te trae paz y te ayuda a que no te vuelvas a la locura. Porque si uno está todo el día oyendo noticias, algún tornillo se le suelta. Si está oyendo esas canciones ahora que hay, algo se te tiene que soltar. Las películas, algo. Entonces necesitas oír palabra de Dios. Para que no te vuelvas a la locura, para que tengas paz. La palabra de Dios produce paz. Por tal razón es necesario el consejo de Dios, su evangelio de gracia. Hay que lograr que este evangelio llegue a cada rincón para que la gente sea sanada y reciban refrigerio para sus almas. Hay un pueblo abatido, hay gente presionada, hay gente turbada, necesitan el consejo de Dios. Te voy a dar 5 cosas, con esto termino, que nosotros necesitamos de punto de enfoque puntual para manejar esto. Número 1, procura el consejo de Dios en tu vida y no te apartes de sus enseñanzas. Yo les felicito porque ustedes están aquí buscando el consejo de Dios. Pero no te apartes de sus enseñanzas. Eso te ayuda a ti a manejarte, que no caigas en la locura. ¿Qué es la locura? El desenfreno, no, la tontería. El que de momento tú vas por la calle y te dan ganas de... Que tengan ganas de decirle, deja que venga, que le voy a decir cuánto es 20. Y si me dice para atrás, le voy a sacar por la mano. O sea, la mano, ¿para qué usted cree que le hicieron estos 2 orificios a los pantalones? Para cuando la mano se ponga caliente, usted la enfría acá adentro, usted la mete aquí. Aunque se vea así el puño cejado, pero adentro. Y si tiene una llave como yo que hinca, apriétela duro para que sienta. Procura el consejo de Dios en tu vida y no te apartes de sus enseñanzas. Segundo, aprende a interpretar lo que te ocurre y discierne conforme a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Wow, pastor, eso, aprende a interpretar. ¿Ves? Lo que te está pasando, necesitas discernimiento, interpretarlo. No caen en la trampa de reaccionar enseguida. Discierne conforme a la palabra de Dios. Pregúntale, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer?
¿Qué dice la palabra que debo hacer cuando me maldicen la madre? ¿Qué dice? La palabra dice, bendecid a los que os maldicen. Orad por los que ultrajan. Vale. Bueno, pues lo otro es meterle un puño. A ver si no cae una locura y termina gestado y pagando una fianza. ¿Qué lograste con eso? Perder días de trabajo, pagarle en abogado, cuando pudieras saber que hubiera muerto. Otra cosa que puede hacer es morderte la lengua también. Y lo bendice, y bendiciendo serás bendecido. ¿Ves que espiritualmente es un nivel de conciencia más alto? Y cuando termines eso, tú mismo te vas a decir, wow, déjame sacar el número, todo lo que me evité, todos los más ratos que me evité si hubiera hecho esto. Y tienes que hacer como Nico Fernández, felicitarte, porque has hecho algo grandioso. Y puedes medir tu escala espiritual y tu nivel de fe y madurez y de razonamiento que tienes. Y cómo la emoción la controlaste, y esa fuerza que iba a ser negativa, ahora la puedes convertir positiva para hacer el bien. Y cuidado si antes que termine la semana llega esa persona y te dice, oye, quiero pedirte disculpas. Porque la verdad que me mereció una galleta de parte tuya, pero tú tuviste la madurez. Tercero, ¿qué más debo hacer para controlar mis emociones? La oración y la llenura del Espíritu Santo nos ayudarán a controlar nuestras emociones negativas. Hay emociones que todavía se te salen a flor de piel. Hace más falta oración. Hace más falta llenarte del Espíritu Santo. Hace más falta oír palabra. Busca ayuda de personas que están instruidas y que son espirituales. Si tú sabes que tú tienes unas deficiencias como las podemos tener todos, busca ayuda. Ahora tenemos aquí una neuroteóloga. Vamos a buscar la ayuda para alinear las neuronas. Y número 5, evita las experiencias que te promueven a actuar de la manera que no te beneficia. Desarrolla el dominio propio, el control de tu pensamiento con la ayuda de Dios. Haz un ejercicio de cómo yo puedo controlar mis pensamientos, mis impulsos, el dominio propio. Y voy a evitar las experiencias que me promueven a actuar. Si tú sabes que hay relaciones tóxicas, pues no vayas allí para que te agoten la paciencia. Porque hay gente que le gusta... ¿Ah? ¿Cómo que dice? Sarna que pica, ¿no? ¿Cómo es? Hay gente que si tú sabes que ese ambiente es problemático, ¿para qué te metes ahí? Si ya tú has tenido problemas en ese sitio, ¿para qué vuelves? Buscando fuerte para su... No. ¿Para qué? Si eso lo que va a hacer es sacarme el monstruo. Pues no. Ojos que no ven. Por lo tanto, evita esas experiencias, evita eso. Voy a ir a ambientes que me benefician, voy a ir a lugares que me edifican, voy a estar con gente que me pueden ayudar, que me pueden añadir. Hoy usted escogió el mejor círculo. Aquí lo que hacen es besarte, abrazarte, orar por ti. Gozarnos en el Señor, aprender, llenarnos del Espíritu Santo. Y saber cómo manejar nuestras emociones. Nada, la semana que viene te vengo con algo más que hay que decir sobre este tema. Porque hay que desarrollar la inteligencia emocional para tener un control efectivo de nuestras emociones. Eso es lo que venimos. Que Dios añada bendición a su palabra. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Si usted agarra este consejo, hermano, si usted agarra esta palabra, aparte de que va a evitarte problemas, dificultades, vas a crecer
y vas a poder ayudar a otros, vas a tener una vida más placentera en el concepto correcto, vas a ser feliz por causa de la palabra del Señor. Que Dios añada bendición. Ponte sobre tus pies, que Dios añada bendición a su palabra, los que me están viendo, los que lo van a ver más adelante. Esta clase esto es una terapia que he dado aquí hoy. Te va a ayudar a manejarte, a fluir con salud emocional sobre todas las cosas. Padre, te doy gracias por la palabra. Salva al que necesita salvación. Redarguye al que necesita ser redarguido. Enseña al que necesita cómo transitar en el camino. Pero sobre todo, que podamos ejercer el dominio propio, el amor y el poder para someter toda emoción negativa a los pies de Cristo. Por tu palabra lo creemos y lo oramos. En el nombre que tú respondes. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Aleluya.